te damos gracias por este día, porque permites que estemos en tu casa, permites que un domingo más podamos aprender más de tu palabra, esta serie de Corintios que es de mucha bendición para nosotros. Gracias por tu palabra, porque con todas estas enseñanzas podemos comprenderla y también, Señor, meditarla, ponerla por obra. Y Padre, te pedimos por todos los que estamos aquí y los que llegan a escuchar esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, varona Areli. Continuamos con nuestro estudio de Segunda de Corintios. ¿Cuál fue la primera parte de este capítulo? Cuando Pablo habla de una experiencia que tuvo, ¿en dónde? En el cielo. Entonces Pablo, nos dice la Biblia, que fue llevado por Dios al cielo, oyó cosas que no les permitido a ningún humano decir, y Dios, en consecuencia, ¿qué le mandó? Un aguijón. Nuestras traducciones nos hacen pensar que es en la carne, que es una enfermedad, y ya dijimos, hay muchas enfermedades que le han atribuido a este aguijón en la carne, que si estaba mal de los ojos, que estaba pelón, que si tenía piojos, que si tenía migrañas, que si era lujurioso, que si era homosexual. Un montón de cosas le han inventado a Pablo. Ya saben, cristianos que dicen sandeces, esos abundan. Pero Pablo se refirió al aguijón en la carne, o más bien al aguijón para la carne o hacia la carne, ¿como qué? Como un mensajero de Satanás. Entonces, Dios permitió en su soberanía que Satanás enviara a uno de sus esbirros, un demonio, y probablemente estaba poseyendo a un líder de la iglesia de Corinto. Y ese líder se oponía a Pablo para que no se enorgulleciera. Entonces a Pablo eso le dolía en el alma. Y Pablo lo llama entonces un aguijón que Dios le permitió tener. Dios le oró varias veces, 3 veces le dijo: Señor, quítame ese aguijón. Pero Dios dijo: no, mi gracia es suficiente, con eso tienes para vivir. Entonces, según los comentarios de John MacArthur, es muy claro el hecho de que el aguijón en la carne no fuera una enfermedad, sino que fuera una persona poseída por un demonio, porque ahí se dice un enviado, un ángelos, un ángelo de Satanás. Eso es muy claro en el griego, y digo, yo no es que sepa griego, pero cuando vimos el interlineal, sí aparecen esas palabras que él menciona. Entonces dice, yo no sé cómo los comentaristas a lo largo de los siglos han inventado esas sandeces, si es muy claro que era un mensajero de Satanás que se oponía a Pablo. ¿Por qué es importante eso? Porque, pues, cuando hablemos del sufrimiento que Dios estaba permitiendo a Pablo en el ministerio, entonces cobra una relevancia importante el hecho de que Dios utilice ese sufrimiento para acercarlo más a él. Pablo habla entonces de estos falsos maestros. No sabemos si era uno, eran varios los que estaban poseídos por demonios, no sé, pero había algunos que se hacían llamar apóstoles, y estos apóstoles pues ya sabemos que eran falsos. La iglesia de Éfeso fue felicitada en Apocalipsis por identificar a aquellos que se hacían llamar apóstoles, pero que en realidad no eran apóstoles. Entonces estos apóstoles, nos dice la Biblia, que fueron seleccionados por Dios, seleccionados por Jesús en el grupo de los 12. Después uno de ellos quedó descalificado, que fue Judas, fue sustituido por Matías, y después Dios apareció a Pablo. Pablo tuvo un ministerio brutal. Pablo se entregó de lleno al ministerio de Dios, llevó el evangelio a unos lugares que no se había predicado ahí antes el evangelio, y por lo tanto fue presa de los ataques de Satanás como quizá ningún otro. Entonces Satanás, utilizando este enviado de él, este demonio, se oponía a Pablo, y a Pablo eso lo mantenía en el piso. Después de esto, Pablo les dice, pues yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces confío más en Dios. Y después viene otra sección en este capítulo, los versículos 11, 12 y 13, que algunos señalan en un párrafo, algunos señalan el 11 y 12 como una parte, y después del 13 en adelante, otra sección. Yo los decidí poner aquí porque pues estamos todavía hablando de esta primera parte de este párrafo, versículos 11 y 12, y Pablo lo que les está diciendo es: ustedes me hicieron que me comportara como un necio. ¿Por qué? Porque tuve que hablar bien de mí, tuve que alabarme, tuve que decir cosas buenas de mí, porque ustedes no me creían, le creían más a esos apóstoles falsos que a mí. Ustedes deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, esos falsos maestros, esos falsos líderes de la iglesia que se creen de otro nivel, que se piensan ser la superestrella
estrellas, la rockstar de los apóstoles. Entonces Pablo inventa una palabra aquí que es como los apóstoles cósmicos, ¿sí? Galácticos, de otro planeta, estos mega apóstoles. Pablo les dice, yo no soy inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Pablo sabía que a pesar de haber tenido la visión de los primeros versículos del capítulo 12, Pablo pues, se considera nada, porque dice, mi poder, mi fuerza viene de Dios. Versículo 12, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, que es lo que hablamos la vez pasada. Ser un apóstol tenía ciertas características. Ya hablamos de que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, fueron llamados por Jesús, tienen parte relevante en la fundación de la iglesia, escribieron el Nuevo Testamento y tienen un lugar preeminente en el reino venidero, es decir, van a tener sus 12 tronos, reinar junto con Jesús, van a tener sus nombres inscritos ahí en los cimientos de la nueva ciudad, y entonces, pues eso no esperamos que todos los apóstoles o los que se llaman apóstoles lo tengan. Pero una de las cosas que menciona este versículo y de lo que vamos a hablar el día de hoy es esto, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Les comentaba que hace unas semanas Edgar, en la clase de sordos, me dijo, oye, ¿qué pensamos nosotros sobre los pastores sordos, en su caso, que están poniendo las manos sobre alguien y sanan, que le quitan la enfermedad a uno, que hacen que otro camine, que le dan el gozo del Espíritu Santo, se empiezan a carcajear? ¿Qué pensamos nosotros de eso? Es decir, yo no creo que haya todavía esas señales y milagros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, no cree que debemos hacer esas campañas de sanidad, invitar a la comunidad, traerlos y decir, hoy te vamos a abrir los ojos. ¿Eres ciego? Hoy vas a ver. ¿Eres sordo? Hoy vas a oír. ¿Eres tartamudo? Hoy vas a hablar. ¿Eres poco tonto? Bueno, mucho tonto, entonces se te va a quitar lo tonto y te vamos a volver inteligente. No puedes caminar, hoy vas a saltar. ¿Por qué la iglesia Dios es amor no hace eso? Entonces, aquí vamos a hablar de las señales, maravillas y milagros entre ustedes, que son 3 cosas que Pablo menciona separado. Y el último versículo de esta sección dice, lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Entonces, en esta sección que vamos a ver hoy, el versículo 12 nos menciona, ok, yo soy un apóstol, no soy inferior a esos apóstoles galácticos, cósmicos, universales, apoteósicos que tienen en su iglesia, pero pues aunque yo no soy nada, no tengo nada que pedirles a ellos porque Dios ha hecho a través de mí milagros, señales, prodigios, como lo menciona la Reina Valera. Estas 3 palabras, ¿a qué hacen referencia? La número 1, señales, hace referencia a su capacidad de autenticar el mensaje. ¿Qué quiere decir? Cuando un apóstol empezaba a predicar el evangelio, porque ya dijimos, Jesús les compartió directamente el evangelio a sus apóstoles, y los apóstoles tenían la misión de compartir a su vez el evangelio con otras personas. La gente iba a decir, oye, estás loco, ¿cómo voy a creer en un carpintero crucificado que después fue, según visto por algunos o no? Y muchos no creían el mensaje. Entonces, en la iglesia primitiva, Dios utilizó estas señales para autenticar el mensaje, para decir, miren, lo que estoy predicando tiene este respaldo de los milagros, las señales, tiene el poder de Dios actuando a través de nosotros y por eso podemos darles testimonio de estas cosas que son verdad. Número 2, evocaban asombro, es decir, esos prodigios que llama Pablo hacían que la gente se sorprendiera, que primero dijera, oye, sí es cierto, están levantando muertos, están multiplicando la comida, están haciendo que hablen en idiomas. ¿Cómo le hacen? Seguramente Dios los está apoyando. Y la gente se quedaba boquiabierta, sorprendida. ¿Cómo es posible que ellos hagan esto? Pues obviamente eso es llamado prodigios. Y por último, lo que querían hacer estos apóstoles era mostrar el poder divino a través de estos milagros. Hacer el bien, no nada más, sí, alábenme, me voy a poner a volar aquí, voy a levitar, voy a construirme una mansión, voy a hacer que mi casa tenga una alberca, voy a, no sé, predecir el futuro. Lo que hacían ellos era ayudar a la población, bendecir a la población, para que la gente pudiera decir, este grupo de personas tiene apoyo de Dios. Estas señales, prodigios y milagros, no creemos que hoy en día se mantengan. Es decir, nosotros nos consideramos una iglesia que se conoce como cesacionista. Y ustedes van a decir, oye, ¿qué significa esa palabra? Cesacionista viene de cesar, de algo que termina, algo que ya no continúa más. En algún momento Dios utilizó los milagros, las señales, los prodigios, para autenticar su mensaje a lo largo de la historia, pero no siempre fue así. Podemos ver en la historia, por ejemplo, en la historia de Moisés y de Josué, que Dios hizo milagros para que la gente le creyera a Moisés, para que Josué pudiera tomar la tierra prometida y que la gente, a pesar de todas las dudas que tuviera, pudiera creer en el mensaje de Dios y en sus mensajeros. Pasaron los años, vinieron los jueces y Dios hizo uno que otro milagro.
Pero no fue como del mismo tipo de Elías y Eliseo. Cuando Elías y Eliseo estuvieron, hicieron un montón de milagros. De hecho, se dice que Eliseo fue la segunda persona que más milagros registra en la Biblia. Después de Jesús estaba Eliseo. Y ustedes se acordarán que Eliseo multiplicó comida, resucitó muertos, que Eliseo pues ayudó a recuperar una hacha y hizo un montón de cosas Eliseo que se mencionan en las Escrituras. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando Dios escoge a Moisés para liberar a su pueblo, Dios quiere que la gente sepa que está comenzando una nueva historia en la vida de los israelitas. Cuando empiezan Elías y Eliseo su ministerio, empieza el tiempo de los profetas. Y después, cuando viene Jesús y los apóstoles, empieza el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, Dios autentica su mensaje. Dios dice, miren, población en general, vean a mis siervos que están haciendo estos milagros, señales y prodigios, para que ustedes crean en el mensaje que ellos tienen. Pero unos tontos, ya saben, gente que dice, hoy todavía tenemos milagros. Ponen ahí sus campañas. Campaña de milagros, campaña de sanación. Y luego no pueden sanar. Y no hay alguien que diga, oye, yo estuve muerto y él me resucitó. Si alguien dijera, oye, queremos ver testimonios, queremos saber de gente que haya estado ahí. Tal vez fueron actores, tal vez fueron coincidencias, tal vez fue emoción. Porque Dios no hace nada a medias. Es decir, si alguien está en la silla de ruedas, se levanta por la pura emoción, pues entendería que un milagro lo completan. Es decir, esa persona no vuelve a quedar en silla de ruedas. Pero pues algunas personas dicen que curan a alguien de silla de ruedas y termina nuevamente en silla de ruedas, cosa que la Biblia no menciona. Entonces nosotros creemos que estos milagros, señales y prodigios fueron dados para que Dios autenticara su mensaje y quitara las dudas de la población en general. Ahorita no tendríamos razón de tener milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el rico y Lázaro mueren? Y el rico le dice, Señor, bueno, está hablando hacia el cielo, ¿no? Abraham, manda a alguien así que se levante de los muertos para que la gente crea, para que mi familia crea. ¿Y qué le dice Abraham? No, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la Biblia. Aunque se levante alguien de los muertos, aunque hagamos milagros, como Jesús le pedía, ¿no? Oye, haz un milagro. Jesús dijo, la señal de Jonás, porque ustedes, aunque les hagamos milagros, no van a creer. Tenemos la Biblia nosotros, y aunque se nos apareciera algo y hiciéramos algún show, maroma, teatro, no vamos a creer fuera de lo que está mencionado en la Biblia. Dios sabe que con la Biblia tenemos lo que necesitamos para creer y no necesitamos más milagros. Entonces, chequen lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Uno de mis libros favoritos, se los he comentado, es el libro de Charles Ryrie, Una salvación tan grande, es basado en estos versículos. Dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Yo les pregunto, ¿quiénes fueron aquellas personas que lo oyeron hablar? Los apóstoles. Los apóstoles estaban con Jesús y lo oyeron hablar. Entonces, Jesús fue el primero que anunció esta salvación tan grande, se la transmitió a los apóstoles y los apóstoles se la transmitieron a los demás. Y el autor de Hebreos dijo, ellos nos transmitieron a nosotros este evangelio, este mensaje. Además, Dios confirmó el mensaje, eso que estaban compartiendo los apóstoles, mediante señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en el momento en que se estaba compartiendo el evangelio, Dios lo autenticó con estas señales, milagros y prodigios. Pero una vez que se completó el Nuevo Testamento, que la Biblia está terminada, no necesitamos más señales, ni prodigios, ni milagros, porque ya lo que necesitábamos está escrito en la Biblia. Entonces surge la pregunta, ¿estos milagros son para siempre? La respuesta que podríamos decir es, no. ¿Eso significa que Dios no puede hacer milagros? ¿Eso significa que Dios está limitado a lo que nosotros digamos, a lo que la iglesia Dios es amor diga, o lo que los teólogos digan? No. Si Dios quiere, puede hacer milagros. Pero yo les preguntaría, ¿cuál es la razón para pensar que Dios continúa haciendo milagros? En la Biblia se nos dice, ¿estos milagros serán para siempre? ¿Estos milagros serán para todos los cristianos? ¿O fue un tiempo específico que Dios utilizó para autenticar el mensaje y después dijo, cuando está mi Biblia terminada, los humanos tienen las armas necesarias para creer o para no creer? Ya no necesitamos hacerles señales y prodigios y milagros, no. Con la Biblia ellos tienen lo necesario para creer. Recuerden lo que pasó con Moisés. Moisés se acerca a una zarza que está quemándose, pero no se consume. Dios le habla y le dice, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a liberarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, que después vemos que Moisés aplicó en los milagros, en las plagas.
Entonces el pueblo no le iba a creer. Moisés dice, oye, y cuando me pregunten por ti, ¿qué voy a decir? Yo soy el que soy, le dice Dios. Y voy a librarlos haciendo estos milagros. Pero noten que en la Biblia no se nos dice en ningún lugar que debemos nosotros hacer milagros. No se nos manda a los que estamos en el liderazgo a hacer milagros. No se nos dice que todos los pastores van a hacer milagros. ¿Eso de dónde lo sacó? Pues yo creo que del mismo lugar donde salió el diezmo, y del mismo lugar donde salieron las lenguas, y del mismo lugar donde salen los nuevos apóstoles. De las ideas descerebradas de algún cristiano que leyó mal su Biblia, que quizás se pasó de frijoles echados a perder con gorgojos, se los comió y empezó a ver visiones, porque son pura sandez. Miren lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Timoteo, cuando recibió la carta de Pablo, la primera carta, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estás enfermo del estómago por tus constantes males. ¿Qué tienes que hacer? Ven y yo te sano, porque yo ya he resucitado muertos, he sanado gente, he hecho milagros. No, tómate algo de vino, porque eso te va a caer como medicina. Es decir, Pablo ni siquiera apela a que siempre va a estar haciendo milagros. No lo hizo con Timoteo, ni lo hizo con Trófimo. Miren, aquí en 2 Timoteo 4, dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé en Mileto, ¿cómo? Enfermo. Pablo pudo haber dicho, yo soy el superapóstol, el megapóstol, el casi invencible, estuve en el cielo, voy a sanar a Trófimo, pero dijo, no. En algunos casos Dios quiere autenticar el mensaje, pero en otros no. Y aquí Pablo tiene en su mente esto, lo mismo que ya hemos visto ahí muchas veces en el sermón. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿En qué momento Pablo dice, la iglesia va a seguir haciendo milagros para que junto con la Biblia los demás crean y dejen su mal camino, se corrijan, enseñen, aprendan, vivan de manera justa, sean perfectos y enteramente preparados? ¿En dónde menciona eso Pablo? No. Él dice, las escrituras es todo lo que necesitamos. Entonces, en esto lo que estamos viendo es que Pablo les menciona, oigan, las señales Dios las dio en un tiempo específico. Ahora como cristianos nosotros no tenemos la autoridad para exigir, ni para decir, ni para pedir que Dios haga milagros a través de nosotros, pero eso no significa que Dios esté incapacitado de hacerlo. Si Dios quiere hacer un milagro, pues Dios lo puede hacer. Pero yo les preguntaría, ustedes ya llevan muchos años de ser cristianos o cristianas, ¿cuántos milagros de verdad han experimentado en sus vidas? Algunos hasta rebajamos el nivel de la palabra milagro y decimos, uy, de milagro encontré un lugar en el estacionamiento. De milagro mi ropa me quedó porque ya estoy medio pasado de peso y mi ropa ya me quedó. Milagro. Eso es un milagro. No, el milagro no es un evento que podría o no pasar. El milagro es algo que entendemos como sobrenatural. Los cristianos a veces queremos sonar muy cristianos, ¿no? Ay, si Dios hace un milagro, si Dios nos permite. Sí, pero la realidad es que ni siquiera nosotros creemos que Dios los va a hacer. Por ejemplo, hace muchos años estaba platicando con una cristiana sobre la vida de un varón de aquí de la iglesia. Él ya estaba muy enfermo. Y entonces, pues él se vio mal, estuvo en el hospital un buen tiempo. Y ya sabíamos que iba a morir, o sea, era inminente la muerte de este varón. Esa cristiana nos dijo, a menos que Dios haga un milagro, sabemos que él va a morir. Y tenía razón. Este hombre murió, Dios no hizo un milagro. ¿Dios estaba obligado para hacer un milagro? No. ¿Frecuentemente vemos a alguien en el borde de la muerte y que Dios hace un milagro? No. Yo se los puedo decir, en el hospital he visto mucha gente ya moribunda, he visto gente que se le llena así la boca de sangre, escurre sangre, se está desangrando por la boca, se mueren. ¿Sé que Dios podría hacer un milagro? Sí, pero ¿espero que Dios haga ese milagro? No, porque Dios ya no actúa así. Al igual que Dios ya no nos habla de manera audible, que no esperamos que Dios dime tu voluntad. No, eso es una idea que un cristiano tonto nos dijo. Pídele a Dios que te muestre su voluntad. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharlo hablar en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no querer que Dios haga milagros todavía, porque ya no es la forma en que Dios está trabajando. En algún momento lo hizo, pero Dios no dijo lo voy a hacer para siempre. Dios antes hablaba de una manera audible o en sueños o en revelaciones, pero ya no lo hace. Ahora tenemos nosotros la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia de Amor es una iglesia cesacionista? Porque pensamos que esos dones, esos milagros, esas cosas espectaculares quedaron confinados antes de que concluyera el Nuevo Testamento. Y ahora que tenemos el Nuevo Testamento, necesitamos esos milagros, señales y prodigios para convencer a otros de que crean. Pablo, ¿qué nos dijo? Tenemos la Biblia y la Biblia los puede convencer
de que ellos están mal a través obviamente de la obra del Espíritu. ¿Podríamos decir que Dios salva de manera milagrosa? Algunos podríamos decir, sí, pues la verdad es que nuestra salvación es un milagro de Dios. Pero lo que estamos entendiendo acá, en este contexto, no habla solamente de salvación, sino de esas señales que Dios hace para autenticar su mensaje. No necesitamos que Dios ahorita haga un milagro, ni creemos que Dios los va a hacer en esta iglesia, ni que son parte de nuestro ministerio, ni que debemos perseguir esos milagros o señales como lo pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Sí me explico? Y ahora, con eso en mente, vamos a ver las cosas que sí le preocupaban a Pablo. Las cosas que como pastor aquejaban su corazón. Las cosas que le preocupaban más de decir, oye, yo ya te demostré por muchas cosas, por mi sufrimiento, por mi disposición al ministerio, por mi experiencia sobrenatural, porque hice milagros, prodigios, señales entre ustedes, iglesia de Corinto, y ustedes siguen sin creernos, siguen sin ponernos atención, siguen de mulas necias sin hacer caso a lo que nosotros decimos. Eso sí me preocupa. Y como pastor tengo algunas cosas que me llaman la atención. Y eso es lo que vamos a ver entonces en los versículos 13 en adelante. Vamos a hablar de los libros, ya saben, los libros cristianos. Vamos a hablar de eso en abundancia, porque cómo me caen gordos algunos libros cristianos. Vamos a hablar de la diferencia entre algunos apóstoles falsos y las características de un apóstol verdadero. ¿Qué preocupaba a Pablo y cómo Dios había traído su ministerio a tal punto que Pablo consideraba estas cosas que caracterizaban a un verdadero apóstol? Si Dios permite, en las siguientes clases. Pero ahorita quiero que nos quedemos con esto. Va a haber muchos cristianos que les dicen, ¿Dios hace milagros todavía? Sí. ¿Qué debemos hacer? Rodar nuestros ojos para arriba y decir, este sonso no lee su Biblia, este sonso no razona. Bueno, a veces sí. Otras veces le podemos decir, mira, la Biblia nos enseña esto. Deja de inventar cosas raras, deja de fumarte esa cocaína que te fumas o inyectarte fentanilo, por favor, cristiano, porque de verdad pareces como si no hubieras tenido suficiente oxígeno en tu cerebro. Ahorita lo que necesitamos, lo que tenemos es la Biblia. A la iglesia, ¿qué se le tiene que animar? A leer la Biblia, a conocer la Biblia en vez de sus experiencias y cosas que necesita. Y yo pensé, nadie te dijo que pensaras, cristiano, solamente cree la Biblia, conócela, obedécela. No me interesan tus ideas sonzas, que es de lo que vamos a hablar en estos libros, ¿no? Algunos muy buenos, algunos pura basura, ya se la saben. Bueno, Mau, nos despides en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos hablas y que podamos conocerte más a través de ella, Señor. Y gracias por esta clase, bendice a Mario y bendice a este grupo de jóvenes, por favor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.